Hola, ¿qué tal? El tema de hoy es la venganza. ¿Por qué? En este momento el mundo está viviendo los ataques de un país a otro país, de un grupo religioso a otro grupo religioso. Estamos en este momento en una escalada de me la haces, te la devuelvo. Antiguamente se decía que se llamaba la ley del talión, ojo por ojo. ¿Qué me haces? ¿Qué te hago? Y también escuché alguna vez que en el Japón había una empresa que se llamaba algo así como Venganzas S.A. Pues tú ibas y contratabas de qué te querías vengar. Pienso que en este momento eso es lo que sucede a nivel mundial e internacional. Mataron a un piloto jordano y entonces Jordania se venga y empieza a decir, mataron uno, matamos dos. ¿Qué sigue? Entonces el Estado Islámico va a decir, mataron dos, matamos cuatro. ¿Cómo va a seguir este proceso? Y aquí estamos encontrándonos, aquí hay una serie de grupos y de ejércitos. Qué pena decirlo, pero muchas veces son hombres en una rabia y en una guerra infinita, donde existen dos personas que se enfrentan y donde yo trato de agredir al uno y el otro me devuelve. Estamos hablando de la venganza, de la famosísima ley del talión, donde ¿qué me haces tú? ¿Qué te devuelvo yo? Pienso que actuar de esa forma son los niveles más bajos de conciencia, son los niveles más inferiores de racionalidad, casi que obrando a nivel de animalitos irracionales. Es un nivel de sobrevivencia muy elemental y pareciera que no nos han servido para nada todos los años de civilización y de historia. Hay un momento en que podemos estar mirando el momento actual como si estuviéramos viviendo en hace 2000, 3000 años, en la misma elementalidad y guerra enloquecedora de sobrevivencia que vivían nuestros pueblos antiguos. Hay un conferencista internacional que se llama Steven Paniker que dice que realmente los niveles de violencia del mundo son distintos, que estamos muchísimo más civilizados, pero cuando nos encontramos con esto que sucede en Jordania, matan uno, matamos dos, realmente el panorama no es agradable. Pero muy bien, me podrían estar diciendo allá en sus casas, bueno, eso es lo que le pasa al mundo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con la vida cotidiana, con la vida en familia, con la vida en el colegio, con la vida en la ciudad? Tiene mucho que ver con nosotros. Porque acuérdate que muchos individuos juntos, aquí hay 15 personajes. Estos 15 personajes pueden formar una comunidad. Esta comunidad unida a otras comunidades forma una ciudad y otras ciudades forman un país y así vamos en escala. Pues muy bien, la venganza es algo que se puede aprender desde el hogar y podemos llegar a un momento en unas escaladas de venganza muy grandes, de resentimiento, donde nada los pare, nada nos detenga. Y si la ley del talión, que es la ley de la venganza, es ojo por ojo, pues va a llegar un momento en que todos nos vamos a quedar ciegos, porque ya te la hice, ya me la devuelves, ahora te la devuelvo, y seguimos ahora con un agravante. Cuando se acaban los dos personajes que se mataron, estos dos entraron a la guerra y no pudieron, ¿quién sigue? Las generaciones que están detrás, que posiblemente ni siquiera tengan idea de qué fue lo que sucedió. Y en familias hay hijos y nietos que heredan líos de los abuelos, de los bisabuelos, y uno dice como, ¿por qué yo estoy peleando por una causa que no es mía? O como nos sucedió en Colombia, que tanto la gente hoy dice, estamos peleando por una guerra de hace 50 años, yo soy hija o nieta de esa guerra, pero yo no quiero seguirla, yo no quiero más esta escalada de venganza, de retaliación y de rencor. Entonces la venganza no es un elemento sano. Y aquí todos reunidos en esta batalla, donde voy a devolver lo que me hicieron, puede ser un camino tortuoso, donde no tendremos fin de ninguna clase. La venganza que estamos viendo a nivel internacional, ¿qué tiene que ver con mi vida? Y yo qué puedo aprender a manejar
desde mi propia casa, desde mi propia familia. En esta guerra fratricida de venganzas siempre está la muerte, allí presente, la muerte. La muerte porque creemos que matándonos vamos a encontrar solución. Y no entendemos que energéticamente, cuando hay muerte, hay alguien que puede heredar energéticamente esa rabia y esa venganza. Y 3 generaciones después todavía seguimos vengándonos de algo que sucedió donde ni siquiera alcanzamos a vivir o a ser contemporáneos de los protagonistas de la pelea, pero la seguimos heredando. Por ejemplo, en los barrios, en el vecindario, ¿qué tantas peleas hay? Es que el señor saca el perro y hace popó en mi cuadra, en mi casa. Entonces, ¿yo qué hago para devolverle la agresión? Y entonces luego ya son los niños los que entran, o luego son las mujeres las que entran. Y empezamos a hacer escaladas de venganza, donde la cultura nos dijo, no se deje, devuelva. Y yo no puedo manejar la convivencia ni la conciliación con personas de las cuales me vivo defendiendo. Pienso que si yo me igualo con la persona más elemental, muy posiblemente la persona más elemental me confunde y yo termino perdiendo mi conocimiento, mis aptitudes, mi aprendizaje para igualarme con esa persona que es mucho más elemental de lo que yo pueda hacer. Por allí decía alguien, creo que era Einstein el que decía, si te igualas con un imbécil, posiblemente pierdes, porque él sabe más que tú en el terreno de la imbecilidad. O sea que si tú te igualas con alguien que es experto en vengarse, en tener mala leche y en estar rabioso, pues él te va a ganar. ¿Por qué? Porque él es experto en eso. Si tú no estás acostumbrado a ese mundo, trata de zafarte, de desengarzarte y no igualarte en esa pelea tremenda, porque no vas a sacar absolutamente nada. Aquí la muerte está presente en todas las batallas y en todas las guerras, en las retaliaciones, aquí está la muerte. ¿Qué queremos? Cuando ya tenemos el cadáver y la persona allí dice, no, ¿por qué lo hizo? Y entonces si ya mataron entre estos dos que intentaron matarse, uno de los dos cayó y está la muerte aquí, entonces los hijos de este van a decir, pero yo asumo la venganza, yo tomo la posta de la venganza y vamos a continuar. Entonces ya muerto este, aquí sigue el otro. Y si hay heridos acá, entonces viene otro de acá y dice, yo sigo la venganza. Y miren cuántos muertos podemos llegar a acumular en ambos lados y definitivamente no hemos parado. Es un acto de madurez aprender a soltar, aprender a perdonar. Muchas personas dicen, es que hay gente mala y lo hace a propósito. Hay gente enferma y muchas actitudes de las personas no son por maldad, sino por enfermedad. Pero tienes que ser consciente que tanto tú alimentas al otro para que el otro se vengue de esa manera o se iguale contigo en una pelea interminable. Lo que el mundo nos está enseñando es cuál es el objetivo, cuáles son los beneficios de la venganza. Si lo único que hace la venganza, déjenme decirles una expresión muy fea, es como escupir para arriba. ¿Qué pasa si tú escupes para arriba? Pues la venganza se parece un poco a esto. Te da una satisfacción instantánea, le gané, pero luego se te devuelve, o energéticamente, o en las generaciones de tus futuras, de tus hijos o de tus nietos. Entonces tener un espíritu limpio, no engarzarse, no dejar que te contaminen las cosas negativas es muy importante. La venganza es un elemento de retaliación. La venganza es una guerra de poder. En la venganza estoy diciendo, yo no me voy a dejar que me ganes. Y yo ando por la vida atropellando como si fuera un Dios pequeño, un Dios chiquito, y lo que es peor, nuestros hijos pueden copiar esa misma rabia y repetir exactamente lo mismo. También creo que vieron que en Francia, hace unos días, a un niño de 8 años le pidieron en una escuela francesa que por favor hicieran un minuto de silencio por los caricaturistas de la revista Charlie Hebdo. El niño, hijo de musulmanes, dijo que no lo hacía.
que él no bajaba la cabeza y que no tenía nada que hacer, que él estaba de acuerdo con los terroristas. Un niño de 8 años, donde el problema se fue creciendo, ya llamaron a sus padres, fueron a la policía y empezó el niño a ser estigmatizado. Primero, a heredar una rabia que no le corresponde. Y ya el niño es un foco de infección, no porque esté o no a favor de los terroristas o de los caricaturistas, sino porque el niño ya está contaminado. ¿Y qué hacemos con este niño contaminado, con una rabia que no le corresponde, pero está heredando un problema y lo va a vivir a través de toda su existencia para generarse problemas? Entonces, ¿cuántas veces también heredamos, y mucho más en pequeño en la casa, papá peleó con un hermano y les exige a sus hijos que no saluden al tío, o mamá o papá pelearon con los abuelos y piden que los niños y las niñas no saluden a esos abuelos, que dejen de ser nietos de esos abuelos porque ellos tienen rabia con ellos. La venganza es un elemento que contamina nuestra vida, está impregnando todas las situaciones cotidianas. Pregúntate, ¿yo con quién tengo rabia? ¿De quién me quiero vengar? La venganza es uno de los sentimientos y de las emociones más nefastas porque te obnubila, no te deja ver, te hace perder el sentido de la razón, te hace perder la realidad, te vuelve absolutamente como un animal furioso y salvaje y tú pierdes el sentido de las proporciones. ¿De qué te quieres vengar? ¿Qué haces tú alimentando venganza en tu corazón? ¿Qué quieres? ¿Una guerra? ¿Una guerra de muertos emocionales o de muertos físicos? Las peleas en La Guajira, las peleas en tantos sitios que nos están llevando a un mundo imposible de convivir. Cuando en el otro lado, ¿de qué manera se puede vivir cuando no hay venganza? ¿Qué es lo contrario de la venganza? Bueno, lo contrario de la venganza es entender que los seres humanos estamos aquí para aprender y que yo no me puedo pasar la vida cobrándole al mundo los aprendizajes que tengo que vivir. La venganza es aprender a convivir, es lo contrario de aprender a convivir, de aprender a conciliar. Y hay una palabra que es fundamental. La venganza se contrarresta con el perdón. La venganza y el perdón son, por así decirlo, es más fuerte el perdón y el perdón puede derrotar la venganza. El perdón puede derrotar la venganza en la medida que vayas entendiendo que todos somos seres humanos y estamos en un proceso de aprendizaje. Todas esas rabias, la rabia es una emoción humana que no la puede impedir ni la puede evitar. La rabia se necesita como elemento para poder crecer. La rabia es una emoción que se manifiesta de muchas maneras y tengo que aprender a manejarla, no evitarla ni reprimirla, pero tampoco puedo vomitarla como quiera, cuando quiera y como me dé la gana. La rabia tengo que aprender a manejarla. Entonces todo esto de la venganza se supera, se mejora con actos de perdón, actos de reparación. Muy bien, tú causaste un problema y tú eres el responsable de que alguien se quiera vengar de ti. ¿Puedes asumir la posición a que espero a que se venga para devolverle? ¿O puedo ir y solicitar que me perdone, que yo quiero hacer actos de reparación, que posiblemente no fue lo más correcto? Muy importante la intención con la cual tú llegues. Si tú llegas con actitudes de conciliación, de reparación, pues muy posiblemente la otra persona pueda entender. Si la otra persona no lo puede entender, no hay nada que hacer. Pero los seres humanos jamás seremos iguales. Los seres humanos siempre tendremos diferencias. Pero es nefasto que nos venguemos los unos a los otros. O me vengo en los hijos de la persona, o en la mujer de la persona, o en los seres que más pueda querer, la persona a la cual le tengo rabia. Muchas veces los celos y la infidelidad son de los problemas que más causan venganza, donde la persona dice, yo voy a hacer que viva lo que me hizo vivir a mí, yo quiero que tenga esa misma sensación.
Y de alguna forma, cuando tú cometes una infidelidad por venganza, por retaliación, quiero decirte que lo contaminas todo, porque ni siquiera te gozas la infidelidad. Es una infidelidad de rabia, es una infidelidad de cobro. Ni disfrutas tu infidelidad, ni el otro disfruta, y terminas dañando emocionalmente muchísimas cosas. Pienso que si algunas veces les preguntáramos a las personas que han tenido esa escalada de venganzas de un lado y del otro lado, ¿usted hubiera querido parar esto? Más de uno diría, sí, no tenía sentido a lo que llegamos. E igual, para tener actitudes de reparación, actos de justicia, de convivencia, yo tengo que desarmar los espíritus. Y desarmar los espíritus significa aprender a saber que yo no soy Dios, ni que yo puedo cobrar el mal, ni yo puedo cobrar la venganza como si yo fuera la justicia y yo pudiera ejercer la retaliación o el castigo que la otra persona necesita. Yo tengo que tener claridad de que yo no me puedo vengar de esa forma, y tengo un espíritu de grandeza muchísimo mayor si logro estar por encima de las circunstancias y no juego a la venganza. Estos piratas que hubo en alguna época de la historia, estas guerras fratricidas donde los unos y los otros se dan y se dan, no tienen sentido. Miren, el pueblo judío es un pueblo que ha sufrido la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración. Hay muchos que todavía tienen resentimientos, sí, pero hay otros que han tratado de entender que no podemos seguir en esta guerra loca los unos con los otros, y las generaciones que siguen marcarlas con la venganza. Yo pienso que es importante que todos podamos aprender de esos espíritus conciliadores. Nelson Mandela no se vengó nunca y tuvo 27 años de prisión. Hay muchísima gente que no se ha vengado. De alguna forma, si yo puedo entender que la condición humana es una condición de aprendizaje, podré entender, esa es una frase muy fuerte, que nadie me hace daño, que yo estoy viviendo situaciones para aprender, que por doloroso e impactante que sea lo que estoy viviendo, yo tengo algo que aprender. Y tengo que entender que aprendiendo logro superar, logro crecer, logro emocionalmente ser una persona más autónoma, más libre, y logro aportarle más al mundo que me rodea. Desde la rabia y la venganza es como si te metieras en una cueva, en un nido de víboras, como si te metieras a una alcantarilla a repetir y a resbalarte en lo mismo. Cuando logro superar la venganza, cuando logro perdonar desde el corazón, estoy diciendo que la vida puede ser distinta, y le estoy dando oportunidades a mis hijos. Les estoy enseñando que uno puede equivocarse, pero que también puede reparar. Hay un espíritu absolutamente sanador en la persona que logra perdonar, sanar la venganza, no devolverla y mirar para adelante. Hay cosas que pueden servir muchísimo. Si tienes un resentimiento muy grande hacia alguien que te hizo algo, trata de escribir una pequeña carta donde puedas volcar, vomitar toda tu rabia. Escribe una carta sin leerla. Tengo rabia por lo que me hiciste, por esto. Escribe esa carta, la arrugas bien arrugada y luego la quemas. Le prendes fuego y se la sueltas a la vida en un pequeño ritual de reparación para decir: suelto esto, ya no me pertenece, no quiero que se me engarce, no quiero seguir con la rabia. La rabia te hace daño a ti, la rabia no le hace daño al otro, la venganza te hace daño a ti, la venganza no le hace daño al otro. Hemos creído que la venganza es para el otro. No, el odio, la venganza y el resentimiento son emociones que van a atacar tu cuerpo. Primero atacan tu alma y la contaminan, y van a atacar tu cuerpo y van a hacerte daño. Muy posiblemente muchos de los problemas de los cánceres, el hígado, el páncreas, tantos cánceres que hay en el estómago porque no pude digerir los problemas. Los cánceres tienen causas emocionales. La venganza y la retaliación también son responsables de muchas enfermedades biológicas, porque la enfermedad biológica se alimenta de emoción, y es muy importante que lo puedas entender. Si no lo quieres ni siquiera por la otra persona, no, pero hazlo por ti, porque es una elección de salud mental. Seguir anidando rabia y venganza no le aporta absolutamente nada a mi vida, y al otro
lo deja impávido. Entender que la venganza, así en el mundo, en la prensa, en los medios de comunicación se hable de esas grandes venganzas universales, nacionales, de países unos contra otros, allí en el seno de tu casa y de tu familia, ¿qué puedes perdonar? ¿Qué puedes soltar? ¿De qué no te engarzas más? ¿A quién de tu familia le puedes decir desde el corazón, te dejo ir, no va a pasar nada? Voy a liberar a mis hijos de esta trauma y de esta karma para que lo sigan heredando. Suelta, por favor, la venganza no conduce a nada bueno. Bueno, ojalá que puedas reflexionar sobre este tema y pueda algo en tu vida cambiar. Es mi mayor anhelo. Muchísimas gracias, que la pasen bien.